Hoy en El Lobo con el Sol, mi propio cuidado. Bienvenidos a El Lobo con el Sol, el podcast para el hombre consciente y en evolución. Bienvenidos a nuestra podcast de El Lobo con el Sol. Soy Gus. Y yo soy Sebas. Y gracias de nuevo a todos por estar aquí, por tener la sintonía con nosotros, que vamos a estar aquí hablando de temas que nos conciernen a todos, que muchas veces no lo cubrimos a nivel mental, espiritual, físico. Como bien sabemos, esto es un viaje en el cual constantemente estamos aprendiendo, ¿no, Sebas? Sí, es traer en palabras, en conversaciones abiertas, esta experiencia de vida que estamos, digamos, recreando cada día y que muchas conversaciones las mantenemos en nuestra cabeza, pero hemos querido abrir este espacio para poder conversarlas entre amigos, de cómo se siente, cómo se viven diferentes temas. Y creo que ahí está como que el quid de este podcast, que es el que se nos ha ocurrido poder compartir con ustedes. Y bueno, precisamente hablando de lo que tenemos tanto en la cabeza, hoy vamos a hablar de mi propio cuidado. Y obvio que hay diferentes pilares en el cuidado, el mental, el espiritual, el físico, el holístico. Y hoy vamos a hablar del más importante quizás, que es el que menos tenemos la tendencia a trabajar, que es el cuidado mental. Y precisamente por eso me encanta de que podamos hablar de ese tema, porque es algo que es muy constante, muy continuo. Definitivamente es un ejercicio como cualquier otro que hay que hacerlo frecuentemente. Sí, y además en podcasts anteriores hablábamos de no era el triángulo, sino la pirámide, que fue a lo que llegamos, ¿no? Que siempre están esas tres dimensiones, digamos, como más terrenales, que es mente, cuerpo, emoción, y la de la tercera dimensión, la que nos lleva para arriba, es esa parte espiritual. Y como que hay muchos temas que están asociados, por ejemplo, a la salud física. Entonces vas a ver que el ejercicio, que bueno, que una cosa, que la otra. La emocional se ha puesto muy de moda, ¿cierto? La emocional también de poder manifestarse, y digamos que los hombres estamos entrando un poco más en esta dinámica, que las mujeres ya nos llevan bastante ventaja. Y lo que siempre hablábamos, ¿no? Que tenemos que trabajar estas tres paticas para poder trabajar este cuidado espiritual, digamos que en este caso. Y el que tú pones sobre la mesa creo que es súper, súper importante. Y hoy más que nunca, después de todo lo que hemos vivido como humanidad, ¿no? O sea, la pandemia, todas estas circunstancias que vivimos día a día, y es el cuidado mental. O sea, esto es un tema que varía mucho de persona a persona, y últimamente yo ahora que hablamos de este tema, recuerdo un post que salía en alguna red social y mostraba personajes sonriendo mucho, ¿no? Sonriendo mucho, y eran grandes humoristas, como por ejemplo Robin Williams y todo eso, y decía, así se ve una depresión. Y me quedé pensando, esto es cuidado mental. Sí, el cuidado mental es algo que desgraciadamente estamos condicionados a tener mascarillas para esconder lo que estamos viviendo mentalmente. Y la cantidad de niveles que los hombres manejamos a nivel mental, yo diría que casi siempre está a tope. O sea, no da más la cantidad de cajones en nuestra cajonera mental para guardar la cantidad de situaciones, momentos, ideas que se nos ocurren. Y eso es lo que nos lleva a la tendencia a tener el famoso burnout, como dicen en inglés, estar fundidos coloquialmente, como decimos en Colombia. Y es algo que me he dado cuenta a nivel personal, a través de los últimos años, cuando ya fui más consciente de poder entrar en eso, y también en los círculos de personas a las cuales me rodeo, que es una tendencia que siempre está ahí. Y cuando hay privilegio y espacio de poder hablarlo de la parte mental con las personas, se siente un alivio. Porque hay muchas cosas que a veces nos da pena hablarlo externamente, sea con la pareja, porque no queremos generar discordia en el hogar, o externamente con amigos por perder presencia. Sí, y esto que pones sobre la mesa creo que es clave, ¿no? Parte del trabajo de salud mental es poder gestionarla cuando empieza a surgir, ¿no?
no cuando ya hay una acumulación tremenda, donde pues obviamente ya llegan crisis mucho más intensas, y esto hace que sea mucho más difícil gestionarlas. Y lo que tú dices, creo que es fundamental. O sea, en la pareja normalmente, ¿qué pasa? No quieres cargar a tu pareja con tus problemas, con tus cosas, con mis, coloquialmente hablando, con mis pedos, ¿no? O sea, no quiero cargarlo. Con los amigos, pues no quieres cargarlos con tus cosas porque ellos tendrán sus propias, o incluso porque sientes a lo mejor un poco de aprehensión a abrirte de esa manera y quedar como más expuesto, más vulnerable. Con el jefe mucho menos, porque entonces no vas a ser el súper profesional, y empiezas a darte cuenta que para todo hay una excusa para no abrirse. Y, bueno, y ir a un coach o un psicólogo, no, es que yo no estoy loco, yo no estoy mal, entonces también es otra forma de verse expuesto como enfermo. Y lo que pasa es que con los años empezamos a acumular y acumular y acumular, y ahí lo que hay es el breakdown o el quiebre absoluto de ese punto, pero porque no lo gestioné cuando tenía que gestionarlo. Es que se convierte como en una bola de nieve, y algo que podía ser muy sencillo lo fui acumulando, acumulando, cumpliendo los parámetros sociales que como que me marcaba mi existencia, y son esas máscaras, ¿no? que nos ponemos, y tratar de sostenerlas es lo que nos termina quemando. Sí, creo que siento es el sostener, el aparentar, de que todo lo puedo, todo está bien. Obvio, todos los seres humanos estamos en un espectro gigantesco, hermoso de cómo somos construidos individualmente, y todo lo manejamos de diferentes maneras, ¿no? Pero sí me he dado cuenta a nivel personal que muchas veces yo tragaba y tragaba y tragaba. Eh, claro, mi máscara de que siempre ha sido todo está bien, todo está perfecto, todo bonito, todo chévere. Pero habían cosas dentro de mí mentalmente que me estaban mortificando, que me generaban angustia en la noche, que a todos nos ha dado que en la mitad de la noche te despiertas con escalofríos y fundido en el sudor por cosas que no te dejan descansar. Y si no lo estás hablando, si no estás tomando acción sobre ellas, y vamos a hablar de eso un poco más, de métodos y cosas que nosotros dos hemos trabajado individualmente, que hemos aprendido, son cosas que nos ayudan, pero realmente el burnout es algo que es muy pesado, es algo que nos impacta socialmente, eh, y, y siento que es nuestra responsabilidad individual de tener estas conversaciones con nuestros círculos cercanos, de abrir las puertas a personas que alrededor de nosotros quizás no se sienten tan cómodos, pero conociéndolas y teniendo esos espacios de confianza, darles el poder de poder decir: "Hey, está bien, hablemos". No importa lo que sea, pero es paso a paso. Y es generar esa confianza. Yo siento que es lo instrumental hoy en día, porque hay mucho, mucho pasando en el mundo, y más aún que ya que estamos más hiperconectados, estamos hipertragando más todo lo que está pasando. Claro, es que cada vez estamos más expuestos a más carga, ¿no? O sea, yo me acuerdo, no sé, en los años 80 de qué te enterabas, de información muy limitada. Hoy por hoy te levantas, lo primero que agarras es el celular, el móvil, y empiezas a mirar todo el caos que está ocurriendo en el planeta, y está ocurriendo en tiempo real, ¿no? O sea, te muestran hasta el video de lo que está pasando. Entonces es una sobrecarga muy fuerte, y estamos asumiendo todo eso. Lo mismo con la publicidad, todo nos está bombardeando. Entonces es como si estuviéramos como a pecho abierto, ¿no? A corazón abierto, todos hipersensibles porque todo está pasando en el momento, y a veces no tenemos la capacidad de generar el callito suficiente como para fortalecernos. Pero adicional a esto que dices, hay una vaina que nos dice que tiene que ver con hablarlo, ¿no? Y es que hablarlo, yo creo que el hablarlo no tiene que ver con gritarlo a los cuatro vientos, sino tiene que ver con permitirme esa expresión de lo que está pasando en mí. Porque cuando me la permito, me quito la máscara, y no es lo mismo lo que ocurre en tu cabeza, en tu imaginario, que cuando lo pones en palabras o por escrito, y por eso tener a alguien con quien hablarlo como que le baja el volumen a esa intensidad, a esa tormenta que muchas veces vivimos, y nos ayuda realmente a conocernos, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva finalmente a poder tener estos espacios de liberar, de soltar, porque me empiezo a conocer mejor a mí mismo, y lo me conozco en cada conversación que tengo con otra persona. La otra persona hace una labor muy bonita que es como un espejo, ¿no? Entonces me permite ver, y también comparte, que muchas veces es para decirme: no estoy loco, ¿no? A esta persona le pasa lo mismo que a mí, o sea, no son cosas que están pasando en mi cabeza. Y eso es súper, súper, súper importante, y por eso tener la apertura de me voy a quitar la máscara. O sea, no hablemos tanto de máscaras, digamos, me quito la armadura, esta con la que voy a combatir todos los días al mundo,
pero también el guerrero necesita descansar, ¿no? Me dejo el escudo acá, dejo la espada acá y me relajo y hablo y me limpio las heridas para poder seguir adelante. Y esto es importante y buscar y encontrar, sobre todo encontrar esos espacios donde hacerlo, yo creo que es casi que una obligación que tenemos hoy por hoy. Sí, es curioso porque este es el Lobo con el Sol, el podcast, conversación entre Sebas y Gus. Y realmente para nosotros los hombres, parte de poder entrar y tener ese equilibrio de mental, de conversación mental, salud mental, es realmente ponernos en ese punto de ser vulnerables. Para mí ha sido algo que yo siempre he sido una persona muy vulnerable y muy expresivo con mis sentimientos. Y así todo, hay ciertos temas dentro de mi mente que siempre me costaban poder hablarlos vocalmente, externamente, ponerme vulnerable ante esos temas, porque todos los tenemos. Puede ser a nivel de pareja, del dinero, del sexo, del trabajo. O sea, son pilares que a todos no importa de dónde somos, cuánto dinero tengamos, cuánto no tenemos, dónde estamos en nuestra edad, en qué ciclo, solteros, casados, lo que sea. Esos 4 pilares siempre están ahí presentes. Y me he dado cuenta en conversaciones mías propias, conmigo mismo, contigo, Sebas, con círculos míos de amigos, son constantes. Es esa de ponerte vulnerable y quitarte esa máscara. Siento que es importantísimo. Entonces, precisamente a eso nos lleva a eso. Me gustaría saber, Sebas, para ti, ¿qué es lo que te ha funcionado evolucionar tu máscara, que constantemente la estás trabajando, que estás viviendo, porque somos un organismo viviente, entonces no somos perfectos, estamos creciendo, pero qué han sido las cosas que a ti te han ayudado a crearte esa claridad de por lo menos tener un balance en tu mente? Digamos que yo como lo he trabajado, lo he trabajado conmigo y con las personas a las que ayudo es muchas veces abrir estos espacios para conversar y manifestarlo, o sea, expresarlo abiertamente, es un punto de partida, es como el diagnóstico. O sea, hacer el uno a uno. El uno a uno, súper importante. Y ese uno a uno para ti, o sea, no pienses como coach en tu misión de vida, sino lo que es para ti como individuo, como Sebastián, como Sebas. O sea, es con tus clientes, de qué manera te has dado esos pasos, o es con personas cercanas a ti, o es que encuentras con ciertas personas ciertas temáticas dentro de los pilares que para ti es más cómodo hablarlo. Pues tiene que ver un poco con todo, o sea, sobre todo que el coach necesita a su coach, ¿no? O el psicólogo necesita a su psicólogo, el médico necesita a su médico, porque no te autodiagnosticas, no te autotrabajas. Puedes hacer todo el mejor esfuerzo, pero para eso somos comunidad, para eso somos unos seres humanos sociales. Y obviamente también te he tenido que hacer la labor de encontrar las personas con las que me siento cómodas para hablar de estos temas y construir una relación especial para poder abrirme y descargar. No es fácil, lo digo por mí. Porque yo soy muy receptivo, muy tenso, muy contenido en expresar esto. Y yo creo que tiene que ver un poco con como crecí, ¿no? O sea, yo crecí en un entorno donde yo sentí que tenía la responsabilidad de ser la fuerza. Y en ese entorno tuyo, precisamente obvio que luego con el sol somos hombres, ¿cuál fue tu referente masculina creciendo que te permitió o no te permitía hablar de esas cosas a medida que ibas creciendo desde la niñez, la adolescencia, tu juventud de adultez y hasta ahora pues ya en la etapa de madurez? Pues mira, en ese caso yo lo que veía era, pues yo crecí en un entorno femenino, porque tengo una hermana melliza, tengo a mi mamá que nos sacó adelante, entonces digamos que la figura tradicional de papá no hubo ahí, entonces yo inconscientemente me volví como esa figura fuerte, o sea, el papá de la casa. Entonces yo asumí unas responsabilidades que no me correspondía y eso me llevó a unas dinámicas. Claro, hubo figuras paternales a lo largo de mi vida, profesores, abuelos, tíos, bueno, un montón de personas, pero todos eran pilares duros, fuertes, que no manifestaban. Por ejemplo, para mí mi abuelo era un pilar súper importante, pero un hombre que duro. O sea, pues imagínate, creo que nació, si no estoy mal, en 1917. Un roble, o sea, una persona que estaba muy condicionada a poder expresar muchas cosas, pero era de alguna forma un referente que te queda. Y romper, entonces yo duré mucho tiempo conteniéndolo, y conteniéndolo era cerrarme, hacer como una coraza. Y yo le decía a mi hermana, al ser mellizo, que tenemos muchas conversaciones, es ser encefalograma plano. Para no afectarme mental y emocionalmente, lo que hacía era anularme.
Y cuando quería abrirme, porque estaba cargado, y de repente ella me decía, pero háblalo conmigo, pues le soltaba 4 cosas y le afectaba. Entonces decía, uy, mejor no hacerlo. Pero sí, y es importante eso, porque aquí lo que estamos hablando no es de la emoción, No. estamos hablando es de la mental, o sea, de las cosas que nos tajan, que nos pone en rojo porque no nos deja, es un estrés y en diferentes etapas de vida tenemos diferentes niveles de estrés en esos pilares que nos cae. Y empecé a vivir muchos procesos precisamente a nivel mental, o sea, incluso identificar que había momentos en los que estaba deprimido. Al principio ni siquiera los entendía, en que es más, me ponía agresivo. Y entonces empecé como a conocerme ya y a ser muy observador de lo que pasaba conmigo porque era conectar con ese estado mental y empezar a buscar con qué personas me sentía fuerte al lado de eso. Y poco a poco como que vas descubriendo formas de observarte, de hablarlo, de trabajarlo para que no explote. Y para mí algo que ha funcionado muy bien fue sobre todo, y eso es bastante reciente, es la respiración. La respiración me ayuda a tener una liberación mental, corporal, emocional, pero pues en este caso que estamos hablando de la mental, para poder como que liberar esa olla de presión que se genera desde la cabeza y poder bajar los niveles de... Yo sé que tú has vivido todo el proceso y pues digamos que todos son complementarios, pero también creo que vale la pena que nos compartas porque mucha gente estará diciendo, bueno, a mí me, sirve, me identifico con el de Sebastián y puede que lo quiera probar, pero a mí en el caso mío es la respiración como medio de liberación mental, perdón, emocional, es un elemento súper poderoso que me ayuda a no llegar al límite donde me va a romper, a ese breakdown. Y precisamente hablando de esa respiración, o sea, me imagino que te tomó bastante tiempo llegar a tener una frecuencia tuya que ya se volvió un hábito normal y no fue fácil. Me imagino que intentarías muchos métodos a los cuales, obvio, hay fracasos, hay unos que arrancas con mucha alegría y eventualmente las sueltas porque no están alineados contigo. Em, pero entonces ya para ti esta frecuencia es con cada cuánto, o sea, frecuentemente, para ti, ¿qué es frecuencia en cuestión de respiración para tu sanidad mental? Todos los días. Absolutamente todos los días. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en cuenta. O sea, esto no se trata de que haces una cosa una vez y ya se solucionó, sino esto es trabajarlo todos los días para que se incorpore dentro de tus hábitos. En mi caso en particular, lo que hago es cada vez incorporar más elementos. ¿Por qué? Porque incluso hoy por hoy también estoy viviendo situaciones bastante desafiantes donde puedo bajonearme, puedo hacer muchas circunstancias que me cargan por experiencias que estoy viviendo en este momento, por algunas que he vivido antes, por cosas que no se resuelven, todas que tenemos muchos de trabajo, plata, familia, todos tenemos estas mismas temáticas presentes. Eh, pero entonces he combinado esa respiración como un hábito y he encontrado el poder de esto y siempre tener una persona con la que pueda compartir este espacio y quitarme esas máscaras para no tener que sostenerlo. Yo lo que no quiero es como cuando vas al gimnasio que empiezas a hacer fuerza y pesas y llega un momento que dices, ya me rompí. No, yo no quiero llegar al romper. Quiero decir, bueno, ya es momento de descansar, soltar para siguiente tanda. Y estos hábitos tuyos, ¿es algo que practicas en la mañana o lo haces al final del día o durante el tramo del día a medida que te das cuenta que te estás generando cierta ansiedad, entonces haces una pausa y entras en el hábito de respirar para nivelarte? Sí, tal cual. O sea, dependiendo de la práctica, porque hay muchas prácticas de breathwork, de respiraciones. Hay unas que son en la mañana, otras que son en la tarde, pues en la noche antes de dormir, otras que puedes hacer en cualquier momento. Entonces, digamos que no me rijo a tener un esquema súper estricto de esto tengo que hacerlo ahora, sino más como la sensación que estoy sintiendo. Si hoy me levanté de una forma, me regulo. Si hoy me estoy acostando de una forma, me regulo. Si estoy en la mitad del día, hasta manejando, hay una técnica que me funciona. Yo sé que tú también has probado técnicas de respiración y otras cosas, entonces creo que también vale la pena. ¿Cómo es tu experiencia? Sí, definitivamente lo aprendí hace un par de años atrás cuando pude llegar a darme cuenta, ok, tengo que poder exteriorizar mis pensamientos. Y así todo, soy una persona muy expresiva, muy abierta, nunca me ha dado pena mostrar mis sentimientos, pero como no lo digo, hay ciertas temáticas que nunca me sentía cómodo hacerlas en exteriorizarlas con personas. Y para mí fue importantísimo encontrar las personas con las cuales sintiera confianza para hablar de ciertos temas. Me encontré que a mí me funcionó en dos partes. O sea, uno, poder exteriorizar y hablarlo.
con las personas que yo identifico que esta persona me va a ayudar a mí, me va a escuchar a mí en este tema. Primero me va a escuchar el baldado de agua y después me va a dar feedback directo porque eso es lo que yo quiero. Lo que no quiero es validación, lo que quiero es un feedback directo o que sea una conversación donde me están preguntando, cuestionando para yo poder llegar a la solución. Y eso para mí ha sido instrumental y también yo lo he aprendido también cuando las personas se me acercan a mí porque yo antes no escuchaba, sino que ya sé cuál es la solución. Y entonces no estoy dejando que la persona caiga en cuenta, es que la solución está dentro de mí. Entonces eso fue algo que para mí fue instrumental, o sea, poder exteriorizar. Y la otra es a través del ejercicio. Yo soy una persona que soy completamente fanático de montar en bicicleta y para mí ese espacio ha sido de completamente tener la mente en blanco. O sea, cuando estoy montando en bicicleta de ruta o un ciclomontañismo, estoy en blanco. No uso audífonos, no quiero teléfono, no quiero nada porque es mi espacio, solamente enfocarme en mi respiración y estar presente. Y eso a mí siempre me ha ayudado. Es más, en mi casa, mi esposa, Joe, ella después de un par de días, cuando se da cuenta que estoy un poco estresado, mal geniado, ella me dice, amor, vete mañana que tienes que hacer lo tuyo porque sé que no has montado bicicleta por un par de días. Porque ese es mi espacio para tener desconexión total. Pero es instrumental para mí eso. O sea, y lo que me he dado cuenta definitivamente es aprender a escuchar mucho. Mira que pusiste sobre la mesa dos cosas súper importantes. La de cuando voy a hablar con alguien, ¿qué espero de esa conversación? Y mire, y eso es algo que yo he descubierto muy habitualmente, que es una gran diferencia, no una regla, una gran diferencia o una tendencia muy, muy, muy habitual, que en hombres o mujeres cuando vamos a hablar de algún tema que nos atañe, que nos está quitando un poco el sueño, los hombres buscamos algo lo que tú acabas de descubrir, de escribir muy bien, ¿no? Quiero que me escuchen para que yo diga cuál es lo que está pasando, como una descripción de la realidad. Y esa persona que le estoy confesando eso, normalmente quiero que me ayude a encontrar una solución, porque por eso se lo estoy compartiendo. En las chicas no es tan habitual este tipo de conversaciones. No digo que no las tengan, claro que las tienen, pero las chicas lo que normalmente dicen, necesito soltarlo. Es como vomitarlo. Pero creo que nosotros los hombres, cuando tenemos conversaciones que estamos soltando nuestro ego masculino, estoy soltando esta información, pero no necesariamente necesito que me des solución, solamente que valides que estoy bien. ¿Sí o no? Muchas veces nuestro mismo ego lo que está buscando es, a lo mejor estamos equivocadísimos en alguna situación mental y nuestro ego está buscando es, no, estás bien, estás bien, estás bien. Y ahí es donde realmente la persona con la cual te abres, cuando tienes ese espacio de confianza, de ser vulnerable, la persona va a decir, hermano, no es por aquí. Yo incluso lo decía, era como integrarlas todas las posibilidades, ¿no? No quedarnos solo con una sola ruta, porque todas tienen algo que ofrecer. A veces simplemente, y me parece berraquísimo lo que hacen las chicas, es poder tener la capacidad de soltarlo todo y nada más. Yo digo, wow, debe haber un proceso de liberación y el berraco. Otros también, como el que describes, también. Entonces, cada momento me debe invitar a probar alguna cosa que alguna me tiene que funcionar. Yo digo que la cabeza es como una olla a presión, ¿no? Empieza a acumular, y si yo no la libero, eso estalla. Entonces, yo necesito encontrar esos puntos de liberación y a veces me funciona una cosa y la otra. Y yo me uno a lo que tú dices. El ejercicio. Yo decía que ahora no corro tanto, estoy tratando de retomar. Pero para mí el ejercicio era mi psicólogo. Yo tenía la cabeza que me estallaba, estrés, problemas, esos pensamientos repetitivos y salía a correr. Y me acuerdo que un día en particular, yo nunca corrí una maratón, a lo mucho que llegamos a media maratón. Sueño con algún día ponerlo, pero me cuesta. Y salí a correr porque estaba mal. Estaba en un momento difícil de vida, cargadísimo, y yo salí a correr. Y cuando salí a correr, me exprimo hasta lo que más da, porque entonces empiezo a desconectar, yo digo que empiezo a desconectar partes de mí, hasta que llega un momento que ya quedas no eres nulo. nada, te rindes a la realidad de alguna forma, entonces como que ya te obligas a soltar esa carga que vas llevando. Yo arranco a correr, estaba en Bogotá, o sea, imagínense, en 2.600 metros corra, y arranco yo, bueno, listo, 10 kilómetros, 15, 20, 30, y no, mentiras, no sé cuántos llegué, mentira, creo que llegué, creo a los 30, no creo que fueron más de eso. Pero a los 30 dije, no puedo más.
O sea, literal, no puedo más, no me puedo mover. Y yo también salgo como sin nada a correr. Dije, no llego a la casa. Y yo decía, y no tengo plata. No tengo dinero para volver un Uber, algo. Yo no llego. Menos mal sí tenía el celular porque sí llevaba como la cosa que me monitorea. Dije, Dios mío, me tocó coger un taxi o un Uber para moverme 2 cuadras. Pero para mí fue tan liberador. Físicamente había terminado agotado. O sea, me dolía hasta el apellido. Pero mentalmente pude soltar tanto que fue mi proceso, yo digo, mi psiquiatra ya, porque ya era un momento complicado de psiquiatra, y me ayudó muchísimo. Si yo no hubiera tenido esa corrida ese día, seguramente eso hubiera desencadenado algo mucho más complicado. Sí, es curioso porque un buen amigo mío que es psicoterapeuta, el otro día estábamos hablando del por qué a veces nosotros tenemos esos calores ataques de calor cuando estamos dormidos. Y él me explicaba es porque en el subconsciente estamos dejando temas que no hemos puesto un plan de ataque. Y la vertiente masculina es de input-output. Nosotros no estamos construidos para estar en el gris. Y cuando tenemos temáticas en gris, eso es lo que nos genera la ansiedad, que por ende nos taja la mente. Entonces, sea lo que sea, puede ser trabajo, familia, dinero, lo que sea. Si mentalmente no tenemos un plan, porque no olvide que nosotros la vertiente masculina, el hombre superior, es de decir, hey, tengo este reto, este va a ser mi plan. Independiente de cuál sea el resultado, pero por lo menos tengo un plan puesto que voy a estar desarrollando. No importa el tema y cuánto se demore el plan, pero cuando tienes un plan, subconscientemente le estás diciendo a ese casillero, ok, ahí lo estoy trabajando. Entonces, en realidad, y lo digo porque a mí me funcionó, me quitó eso, me alivió. Una temática que me estaba afectando y que yo estaba durmiendo y eran retos y yo no entendía y me dio esos calores y él me dijo, mira, es que es esto. Y yo, wow. Y entonces, en base a esa conversación, me senté, diagramé un plan y me funcionó. Y de ese punto adelante, cada vez que hay algo que yo sé que tengo que trabajar, una angustia, algo que me va a dar, es cuál es el plan y qué estoy haciendo. Entonces, por ende, también me ayuda muchísimo a mí personalmente a estar en el presente, porque tengo el privilegio que mi psiqui está construido el vivir el ya, el ahora. Mi forma de pensar es, el pasado es un referente para no volver a hacerla, para no volver a cagarla. Para bien, es un referente. Pero yo ya, se regó el agua, listo. Hay que saber dónde poner el vaso la próxima vez para que no se regue, ¿no? Y el futuro, para mí, siempre está en constante movimiento. O sea, yo no puedo definirlo. Solamente puedo definir lo que siento en este momento, en las acciones que estoy tomando, sean buenas o malas, pero las estoy tomando y va a moldear el futuro que puede estar. Entonces, es algo que ha funcionado muy bien en ese sentido. Fue algo que yo aprendí y que me alivió muchísimo a mí la parte mental, porque los cambios para los hombres, que nosotros somos de nuevo blanco y negro, input-output, cuando nos cambia la fórmula y nos deja en ese medio del ambiguo, nos completamente cruje y, como decimos, nos caga. Sí, yo creo que eso precisamente que acabas de contar es el autoconocimiento, es descubrir mi switch. Yo no sabía lo de la temperatura, me parece fascinante. Yo lo que hablo muchas veces es la preocupación. La preocupación es ocuparme algo antes de. Entonces, me parece maravilloso y es que el cuerpo, reafirmo, es muy sabio. O sea, si tiene la capacidad de decirme, mire, hay un exceso de energía que no está destinando a lo que es, esto se traduce en eso, me vuela la cabeza, porque he descubierto, digamos que con los años, que el cuerpo es un instrumento muy, muy, muy poderoso. Incluso dicen que el cuerpo es más sabio que el intelecto. Y sí, y una tendencia en la que caemos es a las preocupaciones, ¿no? A ocuparme de algo antes de, que no tiene ningún sentido, porque las preocupaciones no me llevan a acciones, ¿no? Entonces preocuparme, ay, no he pagado el recibo.
bueno, o lo pagas o no lo pagas, pero de nada sirve estar pensando en no haberlo pagado. O sea, tienes que tomar una decisión. Y eso es lo más importante. Y ahí es la acción de la que tú hablas. Entonces, de poder tener ese output, ¿no? Porque mientras me quede en la preocupación, no estoy haciendo input-output, no estoy dejando que esa energía fluya, sino la bloqueo y me la cargo. ¿Y de dónde me la cargo? En los pensamientos muchas veces, o en las emociones, o en el cuerpo. Pero ahora que estamos hablando de salud mental, pues ahí es donde empieza a haber el cortocircuito, ¿no? Llega a mi mente esa carga mental que me está saturando. Yo digo que imagínense como una subida de tensión en la luz y llega y golpea y no hay cómo liberarlo, no hay ese polo a tierra que es el output o lo que tenga que consumirse en una acción concreta. Ahí tiene mucho sentido que eso se reviente. Y ahí entiendo perfecto lo que tú me dices. Hasta el cuerpo te da alarmas, ¿no? La temperatura se convierte como la sirena, es decir, overload, sobrecarga, exceso de temperatura, libere, como te haría el carro si no tiene líquido refrigerante. Y tiene todo el sentido. O sea, es brutal cómo tenemos todos los recursos disponibles en nosotros para darnos cuenta de esto, pero la contaminación a la que nos exponemos desde nuestros pensamientos, desde la sociedad, desde el deber ser de las cosas, es lo que nos aleja de que este sistema que somos, perfecto, no funcione como tenga que funcionar. Sí, definitivamente. Y de nuevo, somos el loco en el sol. Somos hombres que estamos constantemente evolucionando. Ser vulnerables y honestos de que no somos perfectos, que tenemos una cantidad de áreas de crecimiento que están por trabajar. Sin embargo, creo que lo importante es autoconocerse, como tú dices, Sebas, ser honesto mirarte al espejo y decir, puta, tengo que trabajar esto, tengo que mirarme, tengo que soltar. No me siento cómodo con X, pues busco con quién. Externamente e interiormente. Creo que son los dos, digamos, nosotros de nuevo, Seb y Gus, lo que hemos vivido, lo que hemos trabajado, lo que hemos compartido con nuestros círculos, es trabajar para la sanidad mental. Son las dos partes, ¿no? Digamos que son esas, ¿no? La parte exteriorizar con alguien, sean con quien sea, y también la parte interior también de poder mirarte y ser vulnerable y decir, ok, tengo que tomar acciones sobre esto. Sí, creo que a la larga eso es lo que nos lleva a esta conversación y la invitación que les dejamos a todos, ¿no? Es un tema de autoconocimiento, esa parte interior, de identificar qué es lo que está pasando. Y la segunda parte es que muchas veces hay que trabajar en construir ese entorno que te ayude, ¿no? No ser una víctima del entorno, sino crear los entornos que tú quieras. Tú tienes el poder de crear tus realidades, te pareces a las personas con las que te rodeas. Entonces, pues si me reúno de cosas que no me están nutriendo mentalmente hablando, pues tengo que plantearme eso. Y obviamente eso pasa por ese trabajo interno. Entonces sí es importante esto que nos dices, Gus, de interno-externo. Empieza por ti para poder después saber qué es lo que quieres afuera. Yo los invitaría a todos que realmente desde esta filosofía del lobo con el sol es quédense con lo que les funciona y tomen acciones para empezar a transformarse hoy. Si algo de lo que les dijimos les resuena, adelante. Esto es para compartirlo, para que lo hablen, para que se den cuenta que dos tipos aquí sentados hablando enfrente de un par de micrófonos también viven experiencias igual como las que vive cualquier otra persona. Y eso que crees que te pasa a ti no es ajeno a lo que le puede pasar a tu vecino. Entonces, todos estamos metidos en la misma película, solo que pensamos muchas veces que somos una isla aparte. Sí, definitivamente no estamos en una isla. Es autoconocerse, pero sí soy del pensar, hay que tomar acción. Acción. O sea, hay que accionar. Sí, me gustaría un día de... No, tome acción y no esperes que esa acción va a ser con resultado inmediato. Es ser honesto, es como las cosas más básicas de la vida. Quiero ponerme más fuerte, pues en el primer día de gimnasio no vas a lograr. Va a tomarte un lapso de X tiempo con cierta frecuencia. Quiero bajar de peso, lo mismo. Quiero conquistar a X persona, eso no va a ser de la día a la mañana. Quiero tener éxito en mi trabajo, quiero tener tal título, toma todo tiempo, pero hay que tener el propósito y el compromiso consigo mismo para eso. Pero bueno, este es el lobo con el sol. Esto es un espacio para ustedes, por y para todos los que nos quieren escuchar, y somos felices de poder compartir este espacio. Los esperamos en la próxima sesión, en el próximo capítulo de esto. Y recuerden, tomen acción.
tomen acción. Síganos en Instagram en @ellogoconelsol. Déjenos preguntas, envíanos. Nos encantaría escuchar de la comunidad qué piensan al respecto sobre la salud mental en cuestión de cómo nos impactan a nosotros los hombres. Compartir también con la comunidad de lo que te funciona, porque todo el mundo, como yo siempre he dicho, todos somos maestros y alumnos, y eso es lo más primordial. Yo soy Gus, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana.